Aleluya, dáselo bien fuerte a Jesús. Dile gracias, Jesús. Dile gracias por cada bendición. Gracias porque tú eres el que bendice mi vida. Dile conmigo, gracias Dios por cada una de tus bendiciones en esta semana que pasó. Dile conmigo, gracias Dios, tú eres quien perdona todas mis iniquidades. Tú eres el que sana todas mis dolencias. Tú eres el que me corona de bienes, de favores y misericordias. Tú eres el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Dile gracias, Padre, y yo abro mi corazón a tu palabra y te pido que me enseñes hoy. Espíritu Santo, sé nuestro maestro en este día. Enséñanos hoy tu palabra, porque queremos aprender de ti, queremos recibir tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que batallamos para comprender. En el nombre de Jesús, aplicamos la sangre de Cristo y declaramos que el Espíritu Santo será nuestro maestro siempre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, les invito a tomar su asiento y a ponerse cómodos ahí en su asiento. Hoy vamos a hacer la continuación, la tercera parte de Yo y mi casa. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, es una declaración de fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora yo les digo la primera parte y ustedes la segunda. Yo y mi casa. Amén. Yo y mi casa. Amén. Es una declaración de fe y Josué hace esta declaración de fe. Vamos a leerlo una vez más. Josué 24:15 dice así, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hemos explicado un poquito, hay mucho que aprender aquí. Por ejemplo, los dioses que está hablando eran los dioses que habían servido sus padres. Ahora, claro, a veces que uno no quiere como pensar que nuestros padres sirvieron a otros dioses, pero es hasta que entendemos la Biblia y vamos comprendiéndola que empezamos a entender a quienes hemos servido. No solamente nosotros, nuestros padres, nuestros antepasados, y muchas culturas como estas que habla, dice Josué, las dioses que sirvieron vuestros padres del otro lado del río, no del río Bravo, ¿verdad? Pero del otro río que ellos tuvieron que pasar de Egipto hacia la tierra prometida, tuvieron que cruzar un río que Dios lo abrió milagrosamente, pero se está refiriendo a esos dioses con D pequeña que explicamos, y él lo encuentra muy lógico. Él lo encuentra muy lógico, igual que yo lo encuentro lógico. ¿Por qué servir a Dios? Bueno, había muchas razones. Creo que una de las principales que Josué tenía es que él había leído, él sabía la historia del inicio de Abraham, Isaac, Jacob, especialmente de Abraham. Él sabía la historia, él sabía cómo había sucedido. Abraham, su primer padre, que había vivido siglos antes de que existiera Josué, pero esa palabra ya ellos la tenían, ya sabían ellos lo que había vivido el pueblo, o Abraham, Isaac y Jacob, ya la tenían conocimiento de esta palabra, ya estaba escrito. Y Josué sabía lo que Dios había hecho, cómo había llamado a su padre Abraham, le había hablado, y algo que era en un tiempo teoría, porque no estaba probado, o sea, era como creer algo de la nada, pero Abraham se atrevió a creerlo. Abraham escuchó la voz de Dios que le decía: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre, o sea, sal de la cultura que tienes, de los dioses que sirven tu padre, dice, y ven a la tierra que yo te mostraré.
y haré una nación grande, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Josué encontraba la historia esa. Abraham, nuestro padre, le creyó al Dios del cielo, no a los dioses con D pequeña, pero al Dios del cielo le creyó. Y luego Génesis 13, el otro era Génesis 12 y Génesis 13 dice, y Abraham, por cuanto le obedeció a Dios, dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. ¿Por qué? Porque le obedeció a Dios, porque le creyó a Dios. En aquel tiempo era una, digamos, una idea vaga o algo no probado, pero Abraham le creyó a Dios. Aunque nadie había escuchado a Dios, Abraham escuchó a Dios y él le creyó a Dios y Dios lo bendijo. Ahora, hay veces que nosotros hemos visto una forma de cristianismo, pero no el cristianismo donde Dios mismo, digamos, se da a conocer en una forma de bendición, en una forma de victoria. Y eso es lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Así que bueno, Josué, él encontraba claro, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque lo tenía en la determinación, porque él sabía, mi padre Abraham, él le creyó a Dios y Dios lo bendijo. ¿Cómo yo no voy a servir a Dios? No solamente voy a servir yo a Dios, pero yo y mi casa. Era como tan lógico. Así como algunas personas dicen, ¿yo a servir a Dios? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Pero Josué era como, yo no sirviendo a Dios, ¿qué te pasa? Yo voy a servir a Dios. Yo quiero que mi familia sirva a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, él lo había visto así tan claro, porque, o sea, servir al Dios del cielo tenía todo el sentido en su mente, en su corazón. Él veía que el pueblo estaba batallando para decidir a quién iba a servir, pero él lo tenía claro. No solamente eso, bueno, Dios es nuestro creador, pero había bendecido a su padre Abraham, su primero padre, aunque había pasado siglos ya, pero él sabía las cosas que habían pasado con Abraham. Pero no solamente eso, sino él tenía todavía el recuerdo de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en una manera sobrenatural, en una manera, digamos, exagerada, grandiosa. Dios mismo se encargó de endurecer el corazón de Faraón, para que Faraón no dejara salir al pueblo, para él manifestar su grandeza, mandando las plagas. O sea, las plagas venían sobre los egipcios, pero ellos vivían cerca, la tierra de Gosén estaba cerca, ellos eran los esclavos, pero venía una plaga de piojos y todo el mundo rascándose la cabeza y por todos lados había piojos. El rey estaba piojoso, la reina o reinas estaban piojosas, todo el mundo estaba piojoso y a algunos les dio comezón. ¿Qué pasó? Ya había varios que le hicieron. Tienen buena imaginación. Todo el mundo estaba lleno, pero en la tierra de Gosén ni un piojo había. Y era como, ¿saben? Soy yo. Era Dios diciéndole, soy yo el que lo estoy haciendo. Luego viene la plaga de las ranas, y hay ranas en la mesa del rey, en el castillo, en los ricos de Egipto, pero en la tierra de Gosén no había nada. Había la plaga luego de las langostas, y está lleno el país de langostas, pero en la tierra de Gosén son libres. Pero plaga tras plaga, y ya el faraón sabía, pero no quería como dar su brazo a doblar, porque Dios lo endurecía y lo endureció hasta el final para mostrar su grandeza y su poder. Y dice la palabra que es lo que yo estoy seguro que Josué por eso estaba determinado a servir a Dios. La última plaga, Dios les dijo, miren, va a venir el ángel de la muerte. Para que usted entienda el poder de un ángel, solo pasando el ángel de la muerte y los primogénitos de cada casa iban a morir. Entonces
Dios les da la palabra y le dice a los hebreos: miren, ustedes lo que van a hacer es esto, va a pasar el ángel de la muerte, pero ustedes van a sacrificar un cordero, van a agarrar un hisopo y van a tomar de la sangre y la van a rociar en los postes de la puerta y la van a poner en los dinteles, la van a rociar, la van a cubrir de sangre, y el ángel de la muerte va a pasar, y donde no haya sangre, el primogénito va a morir, va a entrar la muerte, pero donde vea sangre, el ángel no va a poder entrar. Y así pasó. En toda la casa de los egipcios había muerte, todos los primogénitos, no solamente las personas, hasta los animales primogénitos moría, y había grande luto y grande lloro en todo Egipto, pero donde había sangre, el ángel no se atrevía a entrar. Eso es lo que nosotros tenemos que comprender hoy. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Cómo practicarlo, cómo vivirlo. Ahora, mire, Josué lo te encontraba lógico. ¿Cómo no? Si nos sacó con mano fuerte, lo dice la Biblia así, nos sacó con mano fuerte, nos hizo un milagro tan sobrenatural. ¿Cómo no vamos a servir a Dios? Y él veía a los otros dudando y decía: ¿cómo que no van a servir a Dios? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque yo he visto todo esto, yo sé todo esto, y yo encontraba mis razones para servir a Jehová. Normalmente servir a Jehová en la Biblia es servir a personas. Servir a personas, no un taco, pero servir con la palabra de Dios. Eso es servir a Jehová. El concepto de servir es un concepto que no está claro cuando no conoces a Dios, pero servir a Dios es estar involucrado en su misión de Dios. La misión de Dios es la misión de Jesús. Jesús, antes de irse, le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Pero ¿cómo una persona serviría a Dios haciendo discípulos si no sabe hacer discípulos? Primero tendría que aprender a ser discípulos para poder obedecer y servir a Dios. A la gente piensa el concepto de servir a Dios: oh, yo sí creo en Dios. No, creer en Dios es otra cosa. El diablo también cree en Dios. Creer en Dios no es ir a la iglesia. Servir a Dios no es ir a la iglesia. A la iglesia vamos y nos entrenamos para poder un día servir a Dios. Entonces, eso es entrenarte. Vas a la célula y ahí te entrenas, vas a la iglesia y te entrenas, pero eso no es servir a Dios. Servir a Dios, lo que está diciendo Josué, era servir a Dios, era servirle, era también servir a las personas, y en este tiempo es hacer discípulos. Entonces, es un concepto que nosotros tenemos que aprender, como muchos conceptos en la Biblia que hoy que se nos van a aclarar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Josué encontró sus razones, y yo busqué mis razones y dije: bueno, una de las razones es, primero, Él es mi creador. Cuando yo ni sabía quién era ni existía, cuando no había manera de que yo supiera algo de mí, nunca pude planear mi nacimiento. ¿Alguien planeó su nacimiento? No, nadie lo planeamos, pero Dios planeó nuestro nacimiento. Puede ser que papá y mamá no planearon nuestro nacimiento, pero yo quiero decirte hoy, aunque papá y mamá no hayan planeado tu nacimiento, Dios planeó tu nacimiento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú no te sientes importante para alguien, si tú no tienes, no sientes que eres especial para alguien, yo quiero decirte, lo eres para Dios. Él planeó que tú nacieras. Esa es mi razón para servir a Dios. Mi razón para servir a Dios: Él me hizo a mí, Él me dio la vida. Pude no haber existido, pudieron nacer en lugar de mí millones de hermanitos míos, pero Dios no quiso así. Él dijo: tú vas a nacer, y yo nací, y estoy bien agradecido con la vida que me dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esa es una razón.
Luego hay muchas razones más para servir a Dios. Él me bendijo con una esposa, Él me bendijo con hijas, Él me dio una bendición muy grande. ¿Cómo no servir a Dios? Hay más razones, y creo que una de las más importantes, cuando Él me vio en la historia, porque nosotros nos vemos ahora en la realidad. No sabíamos de algunos de nosotros, no sabíamos los demás de ti hace 20 años o 30 años o 40 años o 50 años. Nadie sabía de otros, pero Dios sí sabía que íbamos a existir. Y no solamente para la gente de 2000 años atrás, Dios vio que no había esperanza, pero para la gente de 2000 años adelante, miró que no había ninguna esperanza de salvación, de redención, y Él mismo determinó amarnos de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir en una cruz y derramar hasta la última gota de su sangre para hacer posible que tú fueras perdonado de tus pecados y que tú fueras redimido y que tú fueras hecho hijo de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús por eso? Así que Josué encontró sus razones y tú tienes que encontrar las tuyas, porque habrá momentos de prueba y de lucha donde se presentará la oposición y tú tienes que regresar ahí. Tú tienes que regresar ahí. Yo siempre regreso al día que Jesús me salvó. Siempre regreso ahí y digo, por eso decidí servir a Dios. Y hay veces que tú quieres servir a las personas, pero las personas no cooperan, ¿no es cierto? Hay veces que tú quieres amarlas y las personas no cooperan. Y tú dices, ay, tengo que amar. Pero luego te acuerdas por qué amas a las personas. Las amo porque Jesús me amó primero. Él murió en una cruz, Él sufrió muchas veces mal, no que más peor que lo que yo pueda sufrir. Él sufrió la cruz, Él sufrió el tormento antes de la cruz. Pero a mí lo que me toca es muy pequeño comparado con lo que Él sufrió. Así que estoy dispuesto a servirle a Dios y a ir otro paso más. ¿Por qué? Porque Él lo hizo por mí, por amor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, algunos encuentran difícil, como esta gente del tiempo de Josué, así también en este tiempo, algunos encuentran difícil servir a Dios. No es que sea difícil, pero hay personas que lo encuentran difícil. De hecho, yo me recuerdo cuando tenía entre 8 o 10 años que yo empecé a oír de Dios, y recuerdo que las personas decían, ay, yo no me meto mucho con Dios, porque cuando te metes mucho con Dios, el diablo se mete contra ti. No, el diablo se mete porque él se mete, o sea, él no te pide permiso, él no hace tratos. Si tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. No, el diablo no hace eso. Él es padre de mentira y él se va a meter aunque tú no te metas. Algunos dicen, pero es que cuando tú empiezas a buscar a Dios, parece que se viene la batalla. Me recuerdo de una persona que dijo, es que yo venía a la iglesia, nunca había ido a la iglesia. El día que me decido ir a la iglesia, pues no me para un policía en la esquina de la iglesia y me pone 3 tickets, y eran los más caros que existen. Y yo, ok, ya sé cuáles son. Pero la persona dice, no, cuando busqué a Dios, entonces lo encuentro difícil. ¿Para qué busco a Dios? Pues el diablo se me levanta. No, es que cuando tú empiezas a buscar a Dios, antes de eso, Él te tenía en el suelo con el pie arriba y mascándose un chicle arriba de ti, y tú ni pío hacías. Y un día empezaste a reaccionar y te quisiste parar. Ahora hay una batalla, hay una lucha. No es que antes era mejor, no, antes era peor, tú ni te cuenta te dabas, pero te empezaste a levantar y ahora hay una batalla, hay una oposición, pero tú vas a vencer si tú entiendes estos principios que vamos a repasar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que yo encontraba era como personas diciendo, es muy difícil ser cristiano, es muy duro ser cristiano. Y bueno, yo estaba muy pequeño y yo decía, bueno, pues seguro es, ellos tienen más años que yo. Pero luego entendí que no existe tal cosa. Jesús lo dijo de otra manera. Dijo en Mateo capítulo 11 verso 30, dice así, de esta manera, miren, así:
Uno, dos, tres. Sí. No, todavía no. Pero dice, a la verdad dice, mi yugo es fácil. Y no, ese no era, pero ese va a ser más adelante. A la verdad dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. O sea, no es difícil servir a Dios. No es difícil servir a Dios. Mi yugo es fácil. ¿Mi yugo es qué? Y la gente dice, es que es difícil servir a Dios. No, difícil es no servir a Dios. Porque cuando tú sirves a Dios, Dios promete su bendición del cielo. Entonces, claro, cuando uno no lo entiende, uno revuelve, como decían en México, tripas con bofes, ¿no? No sabes ni quién, de dónde, ni cómo, ni cuándo. Pero cuando empiezas a escudriñar la palabra de Dios, tú te das cuenta, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es la verdad de Dios. Eso lo dijo Jesús, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Lo que digan otros es una mentira. Lo que Dios diga es verdad. Entonces yo me recuerdo en un punto que yo oraba así, Dios, es que es bien difícil, Dios, es bien difícil, ayúdame, es que es bien difícil, ayúdame. Y me la pasaba orando hasta que un día Dios me habló y me dijo, tú estás orando en desacuerdo con mi palabra, no te puedo oír porque tú estás diciendo algo opuesto a mi palabra. Yo dije, mi yugo es fácil y tú dices, es difícil. Y yo digo, mi yugo es fácil y tú dices, es difícil. Entonces cuando es que soy bien débil, Dios ayúdame, dame fuerzas porque soy muy débil. No, Dios dijo en su palabra, diga el débil, fuerte soy. Entonces cuando tú oras diciendo, Dios ayúdame porque soy muy débil, porque no puedo, es todo lo opuesto a la palabra de Dios. Dios mismo no te puede ayudar porque tú estás confesando la palabra pero en reversa. Entonces no ores en reversa. Amén. ¿Cuántos están comprendiendo hasta ahorita? Ok, entonces algunos encuentran servir a Dios difícil, pero no es que lo sea. Jesús dice la verdad y Él dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces en Juan 10:10 dice que su intento acerca del evangelio es muy claro, el intento de Dios. Cuando Él nos da el evangelio es con un propósito muy definido. Él tiene una idea del evangelio que Él quiere que tú y yo vivimos. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el cristianismo es abundancia de vida, es vida abundante. ¿Cómo es esa vida abundante? En todos los sentidos de la vida. Pero tú volteas a otro lado y tú dices, bueno, yo no he visto ese cristianismo, en todo lo que he conocido nunca lo he visto. No, entonces tú tienes que vivir el cristianismo de Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado, vive el cristianismo de Cristo. Dile a otra persona, vive el cristianismo de Cristo. Donde su yugo es fácil y su carga es ligera, y donde Él nos llama para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia, para que la tengamos en. Entonces, es asunto de seguir las instrucciones de Dios, pero hay veces que nosotros formamos nuestro propio concepto de qué servir a Dios. Y algunos piensan, bueno, pues yo sirvo a Dios porque yo creo en Dios. Otros piensan, yo sirvo a Dios porque yo voy a la iglesia o yo voy a la célula. No, eso es entrenarte, es escuchar la palabra, pero servir a Dios, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, la vida cristiana es fácil. Dígalo conmigo, la vida cristiana es fácil. Una vez más diga conmigo, la vida cristiana es fácil, pero si la vivimos correctamente desde el inicio. Ahora, esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué desde el inicio? Porque se suponía que lo hubiéramos entendido.
Algunos de nosotros casi nacimos en cuna cristiana y otros de ustedes a lo mejor nacieron en cuna cristiana y otros de ustedes tienen 10 años o un año, pero no lo vivieron en el cristianismo correcto de la Biblia. Entonces por eso se les ha hecho difícil, porque no viven el cristianismo de Cristo, viven otro cristianismo que ustedes se inventaron, hicieron la versión de César, ya no es Reina Valera sino César Valera. Entonces ahora lo que es importante es mirar el evangelio de la Biblia, el cristianismo de Cristo, y mirar dónde yo me he salido y cortar eso en mi vida, eso santificarse y decirle: Dios, yo quiero vivir el cristianismo de la Biblia, no el de mis papás. Si mis papás estaban siempre peleando, yo no quiero ese cristianismo, y eran cristianos, y no, yo no quiero ese cristianismo. Ese es un cristianismo, la versión de mis papás, o mis abuelos, o mis tíos, o amigos, etcétera, etcétera. Pero vamos a buscar el cristianismo de la Biblia. Entonces hay unas bases de ese cristianismo de la Biblia, y es lo que tú tienes que aprender ahora. Si no lo aprendiste desde el principio, y eso es lo que me encanta de nuestro Dios, es que Él no nos desecha porque no lo vivimos correctamente desde el principio. Algunos de nosotros, nuestros padres nos hubieran podido haber enseñado y no nos enseñaron, y algunos de nosotros no quisimos aprender, como haya sido. Pero Él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea que si nosotros decidimos: hoy voy a practicar el cristianismo de la Biblia, entonces Él se vuelve a nosotros. Ahora, para mencionar de lo más básico de la Biblia, es entender que nosotros fuimos llamados a vivir un cristianismo de comunión con Dios y comunión con las personas. Escuche bien: comunión con Dios y comunión con los hermanos o las personas. Comunión con Dios y comunión con los hermanos. Algunos piensan: no, yo soy cristiano, pero nunca leen la Biblia, nunca oran a Dios, y es su propio cristianismo, pero no es el cristianismo de la Biblia. Y algunos piensan: yo sí creo en Dios y yo sí lo amo mucho, y yo todos los días le digo: Diosito, ve conmigo. O sea, hasta es mi sirviente, ¿no? Ve conmigo. Como, ¿y yo qué? Dios dice: ¿y yo por qué voy a ir contigo? Pero hay veces que tenemos una idea de como que Dios no dice nada y no se mueve y no se inmuta porque yo hago lo que yo quiero. No, Él no puede ser mi Señor, Él no puede ser mi Dios si yo no sigo sus instrucciones. Entonces el cristianismo de la Biblia tiene una base en comunión con Dios y comunión con mis hermanos. Voy a explicar en una forma muy sencilla. Hay mucho para explicar en este tema y no es el punto principal, pero quiero que escuche bien Primera de Juan 1, 6 y 7. Dice así: dice: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, no es solo decir que Dios está bien conmigo y yo estoy bien con Dios. No. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. O sea, si yo pienso Dios está bien conmigo, pero todo lo que hay en mi vida es pecado y el pecado es normal en mi vida, Él dice: tú estás en tinieblas. Dice: está en tinieblas, dice, mentimos y no proclamamos la verdad. O sea, quien no puede tener comunión con sus hermanos tiene su propio cristianismo. Ese cristianismo no es el de Cristo, es otro cristianismo. Entonces, cuando una persona no puede perdonar, es su propia versión del cristianismo. Luego el verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, si no hay comunión con Dios, entonces vivimos una vida de pecado y no estamos siguiendo a Jesús.
Si no tenemos comunión con Dios, fácil pecamos. Si no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con nuestros hermanos, y por lo tanto la sangre de Jesucristo su Hijo no nos limpia de pecado. ¿Ve cuán grave es mantener una ofensa adentro? Entonces hay veces que uno se puede ir a acostar enojado y Dios dice: no, tú no puedes hacer eso, no puedes hacer eso, porque entonces ya no es el cristianismo mío. Entonces dice, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo por lo tanto nos limpia a nosotros también de todo pecado. En otra ocasión Jesús dijo: cuando oren, oren así, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, eso es el cristianismo de Cristo, es el cristianismo de la Biblia. Lo demás es religión, es solamente mímica. Aprendemos el lenguaje, decimos aleluya, gloria a Dios, pero odiamos al hermano, al que está a mi lado. No lo puedo pasar, no lo puedo tragar. Pero sí, aleluya, gloria a Dios. No existe ese cristianismo en la Biblia, no existe en la Biblia. Entonces es bien importante que lo entendamos, sino que vivamos el cristianismo de la Biblia, el cristianismo correcto. Entonces cuando tú vives el cristianismo correcto, tú te nutres espiritualmente. Cuando tú tienes comunión con Dios, tú te nutres espiritualmente en la comunión con Dios. Igual que alimentas el cuerpo físico, igual que alimentamos el cuerpo físico, alimentamos el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual no lo vemos y generalmente nos dedicamos pues a tratar bien o tratar mal. Ya no sé qué es alimentar muy bien al cuerpo. Hay veces que pensamos que lo estamos alimentando muy bien y nada, lo estamos alimentando muy mal. Pero lo alimentamos y nos bañamos el cuerpo físico y lo peinamos y nos echamos perfumito, etcétera, y le damos de comer. Pero el cuerpo espiritual es tan real como el cuerpo físico. Y si no lo atendemos, el cuerpo espiritual, entonces aprendemos a vivir una mentira, porque no hay comunión, no existe comunión. Y cuando vienen los problemas con los hermanos, entonces es tan difícil sobrepasarlo porque no tengo comunión con Dios. Entonces tengo que aprender a tener esa comunión con Dios y con el cuerpo de Cristo, con mis hermanos. Sin eso es imposible vivir la vida cristiana. Entonces la comunión con Dios tiene que ver con la oración y la lectura bíblica. Cualquier líder de los 80 líderes de la iglesia de Célula, nuestra primera misión debería de ser el enseñarle a cada nuevo a leer la Biblia. ¿Cuánto estás leyendo de la Biblia? Si estás leyendo la Biblia, sí la leo. A ver, ¿cada cuándo la lees? A ver, ¿la leíste ayer? No. ¿Antier? No. ¿Antes de antier? Tampoco. ¿Antes de antier? No. Y te das cuenta que sí la lee, pero cada mes. O la lee cuando la ponemos acá. Por eso dice: sí la leo, pues cuando la ponemos acá adelante. No, necesitas entender que la vida cristiana es de comunión. Y si no tienes una meta definida de escuchar a Dios en la Biblia, entonces no tienes comunión con Dios. El cristianismo de la Biblia, para que la vida cristiana se te haga fácil y para que su yugo se te haga ligero y para que vivan la vida de abundancia, necesitas nutrir tu espíritu, y lo haces cuando lees la palabra de Dios. Y hay veces que le damos mucho al cuerpo físico, pero al cuerpo espiritual apenas un versículo de la Biblia. Entonces vamos a preocuparnos por hacer mayor esa lectura. Ahí escuchamos a Dios. Cuando oramos, ahí hablamos con Dios. Vamos a incrementar nuestra oración y lectura de la palabra, porque si no, nuestro cristianismo es nuestra propia versión. Imagínate que tú tienes un bebé todo hermoso
y está recién nacido y te lo ponen en tus manos y dice, ahora es tuyo. Tú dices, wow, yo quería un bebé así, que no me costara nada, que llegara ya terminado. Tú dices, qué bonito bebé, todo cachetoncito así, fluffy y todo, y tú estás tan feliz y le dices, bebé hermoso, cu, 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 acu, acu, y lo llevas al closet y dice, nos vemos el otro domingo, bebé. Es domingo hoy y lo vas a ver el otro domingo. Ese bebé, si sobrevive, es un milagro. Y hay veces que el espíritu ha sobrevivido de puro milagro, y en otros casos no sobrevivió. Estás viviendo religión, no estás viviendo el cristianismo de Cristo. Entonces, pero si lo hiciste mal, vamos a empezar a hacerlo bien. Pon una meta en tu vida. Voy a escuchar a Dios todos los días, voy a leer por lo menos esto. Yo tengo 3 metas. Esta es mi óptima, esta es mi mediana, y de aquí no bajo. De aquí, aunque me esté ganando el sueño, no puedo bajarla de ahí. Entonces, ten una meta en tu vida de escuchar a Dios, de orar. Ten una meta en tu vida. Eso es el cristianismo, una vida de comunión con Dios y con mis hermanos en Cristo. Diga conmigo, una vida de comunión con Dios y comunión con mis hermanos en Cristo. Entonces, vamos a sobrevivir. Ahora, Dios también nos dio un arma sobrenatural, muy especial, poderosa para usar. La lucha que vivimos es real. Es una lucha que es no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Es espiritual, es con demonios. Pero cuando nosotros la vamos a enfrentar, la enfrentamos en la oración, esa batalla. Y esa oración nos guarda el día entero. Esa oración deberíamos de tenerla en nosotros completamente. Ese tipo de oración. En Apocalipsis capítulo 12 verso 9 dice así. Ahora sí, Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ahora, Apocalipsis en 3 versículos va a ir desde hace 7,000 años atrás o 6,000 años atrás, desde 6,000 años atrás a 2,000 años atrás, a nuestra realidad de hoy. Así encuentras Apocalipsis, por eso muchas personas no lo entienden. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, el cual ¿qué hace ese tremendo? Engaña al mundo entero. No importa que eres, profesional, 3 degrees o 4 o 5, o eres todo gris. No importa qué inteligente eres, él engaña al mundo entero. No hay quien le iguale. Él puede engañar al que él quiera, al que sea, al más estudiado, lo engaña más fácil. Dice, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Se recuerdan de la tercera parte de ángeles que desobedecieron a Dios y junto con Satanás fueron lanzados del cielo a la tierra? Por lo menos eso pasó hace 6,000 años atrás, antes de Adán y Eva. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía, porque llegaron los demonios y desordenaron todo. Ellos no pueden tener orden, así que hicieron desorden. Por eso Dios empieza por ordenarlo todo antes de poner a Adán y Eva. Pero ellos ya estaban aquí en la tierra. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Wow. Esto pasó 4,000 años después de que fue lanzado los demonios y Satanás, o 2,000 años atrás cuando vino Cristo. Dice y la autoridad de su Cristo. O sea, eso pasó cuando vino Cristo. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador
de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y esto nos ha tocado vivir a nosotros. Desde 1000 años, 2000 años atrás hasta la fecha, tenemos esa oportunidad. Unos la toman, otros no la toman. Unos no la toman porque no lo entienden, porque no lo saben, porque no son discípulos, porque no escuchan consejos. Entonces caen en el mismo engaño del diablo, aunque tienen el arma poderosa que es la sangre de Jesucristo. Entonces dice verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces hubo un tiempo en la historia donde no había diablo y Satanás, y luego fue lanzado del cielo a la tierra, y quizás por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Por eso Dios la tuvo que ordenar. Luego crea al hombre, y el hombre es engañado y engañado y engañado hasta que viene el tiempo de Cristo. Y ahora que viene Cristo, entonces ya no hay cristianos engañados. Sí, sí los hay, cuando no saben cómo hacer la vida cristiana, cuando no conocen las escrituras, cuando tienen una idea de que Dios está bien con todo y no entienden que para servir a Dios haciendo discípulos, primero hay que ser discípulo. Si no soy discípulo, jamás aprenderé a ser discípulos, entonces jamás serviré a Dios. Aunque quiera hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vencimos? Por medio de la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. O sea, dos cosas. La sangre del Cordero y luego la palabra del testimonio de ellos. O sea, el testimonio de ellos es la declaración de la sangre. Cuando lo hablamos, cuando lo declaramos, lo hablamos, ahí estamos usando el arma sobrenatural que Dios nos ha dado. Ahora, en la cruz o alrededor del sacrificio de Jesús, hubo 7 veces que Jesús derramó sangre. Por mucho tiempo yo sacaba travesía y decía, bueno, pues la sangre de Cristo en general. Pero empecé a entender un día que estaba orando, empecé a entender, oye, si a mí me cansa repetir los 7 derramamientos, o me parece tedioso repetirlos, ¿qué tal? Jesús no los repitió, Él los vivió. O sea, cuando pusieron la corona de espinas en su cabeza, traspasaron, eran espinas grandes y traspasaban su cuero cabelludo y salía la sangre. Imagínense la punzación que había alrededor de su cabeza. Imagínense la punzación, y eso duró horas y horas hasta el otro día que murió en la cruz. O sea, horas soportó el dolor. Cuando azotaron las espaldas, ese fue terrible, porque el azote tenía pedazos de metal y pedazos de hueso, y cada vez que venía un azote arrancaba piel de su espalda, de su cuerpo. El látigo venía hasta estos lados, en muchas partes, no solamente en sus espaldas, pero en muchas partes arrancaba la piel y sangre salía. Y lo que yo entendía era, Dios, si yo me canso nada más de repetirlo, ¿cómo fue la agonía de Jesús en la cruz? Esa agonía yo la recuerdo cuando aplico esa sangre. La palabra del testimonio de ellos es la declaración, es lo que Dios le dijo al pueblo: van a sacrificar un cordero, van a juntar en un lebrillo la sangre, van a agarrar un hisopo y la van a poner en las puertas, y cuando unten la sangre, entonces el ángel de la muerte va a pasar y no les va a hacer daño. En la Biblia también, en el Antiguo Testamento, dice que cuando sacrificaban, entonces tomaban de esa sangre y la esparcían en las personas, la sangre de Cristo, y por esparcir esa sangre el pecado perdía su poder y las personas eran limpiadas de su pecado. Entonces Jesús nos dice,
yo les he dado la victoria por medio de la sangre derramada y la palabra del testimonio. Es como tú debes de hacer esa oración. Entonces yo empecé a entender y empezó a hacerse claro adentro de mí. Yo dije, yo tengo que hacerlo esto todos los días. Todos los días. Entonces cuando yo empiezo la oración, empiezo diciendo la oración que Jesús nos dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando empiezo esa parte de la oración, recuerdo cuando puedo llamar al Dios creador Padre, solamente es porque Cristo murió en la cruz por mí. Entonces recuerdo que la sangre fue lo que lo hizo posible. Ese sufrimiento y esa sangre que derramó en el sufrimiento es mi cura. Entonces le digo: Jesús, gracias por esa sangre. Y hoy lo vamos a hacer como lo he estado haciendo, y ojalá que ustedes lo puedan hacer todos los días. Ahora, el enemigo puede resistirse. ¿Se recuerdan que yo les platiqué alguna vez de esa visión que yo tuve donde estaba una caja? Después, viendo yo los dioses a los que les digo con D chiquita, vi a un dios que era igual a ese dios o a ese demonio que yo miré en esa visión, y era vivo. Yo sentía que estaba despierto, no estaba despierto, pero sentía que estaba despierto. Y un día estaba investigando a los dioses, solo que no los quise poner acá porque ya sabía, alguien va a sacar el teléfono, lo va a poner y se va a prestar a malas interpretaciones, ¿no? Entonces, pero ese demonio es el que yo soñé, uno de ellos. Y el Señor me enseñó: tienes que entender el poder de la sangre y tienes que asegurarte que cada persona entiende el poder de la sangre. Si lo haces, entonces vas a defenderte a ti mismo, vas a defender a tu familia y vas a defender a tus discípulos, vas a defender a la iglesia. Entonces, cuando me refiero a la iglesia, me refiero al que tiene líderes, está hablando de su célula. El que no tiene líderes está hablando de los el que no tiene discípulos, perdón, está hablando de los que un día va a tener, pero en general también estamos cubriendo a la célula en general. ¿Cuántos quieren aprender a hacerlo? ¿Qué le parece si se pone de pie ahí en su lugar? Eso es algo a hacer todos los días, todos los días, todos los días. Es algo que deberíamos de hacer todos los días, igual que la oración, igual que la lectura de la palabra. Esto lo deberíamos de hacer todos los días. Esto nos va a ayudar a vivir el cristianismo de Cristo, el cristianismo de la Biblia. Entonces, ojalá que todos lo puedan tener claro y lo practiquen diariamente en favor de ustedes, en favor de su familia, en favor de la iglesia. ¿Cuántos? Y si se acuerdan, bueno, en favor de mi familia también. Amén. Entonces, ya algunos de ustedes lo hacen, pero digo ahora de esta manera. Entonces lo hacemos así. Diga conmigo: Padre, gracias por Jesucristo, porque Él vino a pagar el precio de mi libertad, y te doy gracias. Jesús, gracias por esa sangre que derramaste cuando estabas en mi sangre caían de tu frente. Gracias, Jesús, por esa sangre poderosa. Hoy la rocío sobre mi ser, hoy la rocío sobre mi familia, hoy la rocío sobre la iglesia. Gracias, Jesús, por esa sangre que tú rociaste cuando arrancaron tus barbas. Hoy la rocío sobre mi ser, hoy la rocío sobre mi familia y hoy la rocío sobre la iglesia. Gracias, Jesús, por esa sangre que tú derramaste cuando pusieron esa corona de espinos en tu cabeza. Hoy la rocío esa sangre en mi ser, en mi familia, en la iglesia. Gracias, Jesús, por esa sangre que derramaste cuando azotaron tus espaldas. Hoy rocío esa sangre sobre mi ser, sobre mi familia y sobre la iglesia.
Gracias, Jesús, por esa sangre que derramaste cuando clavaron tus manos a la cruz y sangre salió. Hoy la rocío sobre mi ser, hoy la rocío sobre mi familia, hoy la rocío sobre la iglesia. Gracias, Jesús, por esa sangre que derramaste cuando clavaron tus pies a la cruz, y hoy la rocío sobre mi ser, la rocío sobre mi familia, la rocío sobre la iglesia. Gracias, Jesús, por esa sangre preciosa que tú derramaste cuando pusieron esa lanza en tu costado y sangre y agua salió de tu costado. Hoy la rocío sobre mi ser, hoy la rocío sobre mi familia, hoy la rocío sobre la iglesia. Y hoy declaro, Padre, soy libre para servirte por el poder de la sangre de Cristo. Nada, absolutamente nada que el enemigo quiera hacer puede hacerlo contra mí, mi familia y la iglesia, porque la sangre de Cristo nos da la victoria. Gracias, Jesús, por darnos hasta la última gota de tu sangre para sanar nuestro ser, para libertar nuestro ser, para liberarnos del poder del mal. En el nombre de Cristo Jesús, recibe toda nuestra gratitud, recibe toda nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papito, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Es una bendición poder compartir con ustedes unos principios de parte de Dios que han sido de gran bendición, no solamente para mí, pero para mi familia y nuestro negocio. Cuando tú vives bajo los principios de Dios, tú puedes experimentar las promesas de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y una de esas promesas se encuentra en Malaquías 3:10. Mira lo que dice el Señor. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y dice el Señor: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Wow, tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Si las vemos de una manera natural, no vamos a alcanzar lo sobrenatural. ¿Y sabes cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es que conquistemos una vida abundante. Por eso, si hoy tú estás listo para dar ese paso de fe y en obediencia, lo puedes hacer de estas tres maneras. Primero, mandando un texto al número que aparece aquí en pantalla, bajando la aplicación Tightly o tomando un sobre al principio del servicio, llenándolo correctamente y entregándolo al final del servicio con un ujier. Hoy te invito que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te damos toda la honra y la gloria. Hoy venimos delante de ti con un corazón agradecido, sabiendo y entendiendo que todo viene de ti. Hoy venimos, Señor, entendiendo que cuando nosotros sembramos, cosechamos no solamente al 10%, al 30%, pero al 100 por uno. Y hoy, en el nombre de Jesús, atamos toda obra del enemigo que se quiera levantar en contra de nuestra vida. Atamos toda pobreza, toda escasez, toda maldición, toda ruina y lo echamos fuera por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y hoy desatamos bendición, desatamos vida, desatamos cielos abiertos de bendición, riqueza, prosperidad, salud. Porque hoy, Jesús, decidimos de dar ese paso de obediencia. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te damos la honra y la gloria. Y tu iglesia dice: amén.